Comenzamos nuevamente nuestra clase de libros históricos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del libro de Jueces. Para esto vamos a iniciar compartiendo nuestro video que usualmente lo presentamos al inicio de la clase. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido. El libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro. Y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales, cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un Dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel.
Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad. Y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo, pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que reces. Bien, seguido a este video, vamos a compartir lo que es la introducción a este libro. Pues nosotros vamos a estar explicando las cosas que son de demasiada relevancia para poder compartirlas en esta oportunidad. El libro de jueces tiene mucho contenido y también tiene las características tan sobresalientes que la vamos a destacar ahora. Por ejemplo, cuando escuchamos que hicieron que algunas naciones no fueran expulsadas de la tierra, aquí tenemos una lista que habla que la tribu de Benjamín no expulsó a los jebuseos y como consecuencia tuvieron matrimonios mezclados y una fe diluida. Manasés no expulsó a los cananeos y ellos tuvieron como consecuencia una apatía espiritual. Efraín no expulsó a los cananeos y tuvieron división espiritual. Zabulón no expulsó a los de Quitrón y siempre estuvieron en peleas tribales. Dan no expulsó a los amorreos y tuvieron derrota y falta de protección. Aser no expulsó a los de Aco y esto también no expulsaron a los cananeos y eso les provocó que los habitantes se convirtieran en una trampa todo el tiempo. Y también los de Neftalí no expulsaron a los de Bet-Semes y eso hizo que ellos no vivieran en la tierra que Dios había planeado. Entonces nosotros vemos que cuando no hacemos las cosas como Dios nos las ha mandado a hacer, tendremos gravísimas consecuencias. Jueces recibe su nombre de los líderes que asumieron la responsabilidad
de la nación de Israel desde el tiempo de Josué hasta el comienzo de la monarquía. Eso es un periodo aproximado de 200 años. El término juez significaba un magistrado civil o gobernador o cabeza de Estado en un término claramente político para líder. Durante el tiempo de los jueces, la opinión pública era bastante contraria a una monarquía. Solo las presiones externas aplicadas por posibles invasores finalmente causaron que el pueblo demandara de un rey. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 8. En el tiempo de los jueces, Dios mismo reinaba como rey de Israel, mientras que los jueces servían como subordinados. Bajo el liderazgo de Josué, Israel derrotó a todo aquel que se opuso en su camino y ocupó la tierra que Dios había prometido a la nación décadas antes. Tras la muerte de Josué, sin embargo, las tribus se metieron en problemas al intentar consolidar su herencia. La agitación reinaba en Palestina. Los filisteos empujaban desde la costa mediterránea, estableciendo una fortaleza en la región hasta el tiempo del rey David. Otros grupos étnicos, como los madianitas, atacaban la franja oriental de Israel. Las tribus esparcidas se habían dividido y debilitado. Les faltaba un líder fuerte que pudiera lanzar una visión nacional. El último y más conocido versículo en el libro dice mucho: en estos días no había un rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21, versículo 25. Aún así, Dios siempre levanta un líder cuando se necesita, que es el tema de este libro. Siempre que el sufrimiento se hacía insoportable y la gente clamaba con desesperación, Dios llamaba a un juez o libertador para expulsar el yugo opresor. A veces estos jueces eran hombres buenos y nobles como Gedeón o Samuel. En otras ocasiones, erráticos o inestables como Sansón fueron los que pasaron al frente. En cualquier caso, el mensaje es claro. Dios levanta al débil e improbable para confundir al fuerte y sensible. Débora, una mujer, dirigió en una época que los hombres eran considerados el género superior. Gedeón, el más pequeño de la tribu más pequeña de Israel, alcanzó la grandeza en su tiempo. El forzudo Sansón gobernó durante un breve periodo hasta que su incapacidad para controlar sus propios apetitos le llevó a un final impetuoso. La lección suprema en este libro: el pueblo necesita líderes. Jesús corroboró esta verdad cuando describió al pueblo de Israel como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36. El caos reina siempre que la humanidad hace lo que bien le parezca. La vida civilizada se torna imposible cuando cada hombre tiene su propio camino. Siempre necesitamos líderes espirituales y saludables. Y este libro ilustra esa verdad tan gráficamente como cualquier otro. Ahora miremos el papel de Dios en el libro de Jueces. El papel de Dios durante este periodo en la historia no puede exagerarse. El pueblo disfrutó de su conquista de Canaán, pero divagaba entre la libertad y el caos. Se alejaba de Dios, después regresaban a él en busca de ayuda cuando estaban oprimidos. Un patrón se repetía con frecuencia. Sin embargo, Dios siempre levantaba a un líder para ese momento. Vemos que solamente Dios gobernaba como rey de Israel y solamente él podía levantar a líderes humanos para servir bajo su dirección. Miremos un detalle importante cuando vemos a las personas que tienen esa conducta o ese patrón que menciona el papel de Dios en el libro de Jueces. ¿Ya? Vemos que los líderes deben entender cómo piensan y cómo se comportan las personas. El libro de Jueces proporciona una gráfica biografía de líderes, seguidores y la naturaleza humana, y describe un ciclo que se repite incluso en la actualidad. Notemos los patrones distintivos que se repiten en este libro. Primero, vemos un pueblo que es rebelde. Cuando las cosas van bien, las personas bajan la guardia, se relajan y prestan menos atención a los detalles. Los tiempos de paz
conllevan una mayor probabilidad de rebelión que los tiempos de guerra. En tiempos de prosperidad, las personas caídas expresan naturalmente su inclinación hacia la independencia y la rebelión. Existe represión. La represión sigue a la rebelión, ya sea que Dios envíe a un enemigo o las personas causen su propia desgracia, soportan dificultad, calamidad, invasión o desastre natural. Las malas decisiones resultan como retribución. Vemos arrepentimiento. Las dificultades extremas con frecuencia desencadenan arrepentimiento en toda la comunidad. La represión sirve como llamada de atención. Los individuos comienzan a reenfocarse en lo que es realmente importante y purifican sus motivos y su conducta. Las organizaciones recortan presupuestos, reducen las plantillas y mantienen a raya los egos. Y por último viene la restauración. La purificación conduce a la restauración. Las personas recuperan las bendiciones que antes tenían o adquieren lo que había de ser para ellas. Cuando comienzan a obedecer a Dios, regresa la paz a la tierra una vez más y el ciclo de la conducta humana caída ha hecho su recorrido completo. Muy bien, continuemos con las personas destacadas en el libro de Jueces. Vemos a los jueces: Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Adón, Samsón. Las personas destacadas, las otras personas destacadas en Jueces: Barak, Jael, los madianitas, los amalecitas, los filisteos, los amonitas, Micaía. Antes de pasar a lo siguiente, hablaremos un poco de 3 personas destacadas para profundizar un poco en lo que es el libro de Jueces. Primeramente hablaremos de lo que es Débora. Débora es una persona que se destaca porque siempre consigue que otros nos sigan cuando demostramos ser más fuertes que ellos. Es decir, las personas siguen a líderes que son más fuertes que ellos. Las personas que siguen a aquellos cuyos liderazgos respetan, los menos diestros siguen a los más diestros. En general, los seguidores a quienes son mejores líderes que ellos mismos. ¿Cuánta capacidad de liderazgo se demuestra en una persona, más rápidamente reconoce el liderazgo o la falta de él en otros? Cuando se reúnen grupos de personas por primera vez, echa un vistazo a lo que sucede. Los líderes en el grupo inmediatamente toman las riendas, piensan en la dirección en que desean ir y a quienes quieren llevar con ellos. Al principio puede que los individuos hagan movimientos tentativos en varias direcciones, pero después de llegar a conocerse unos a otros, no es necesario mucho tiempo para que reconozcan a los líderes más fuertes y los sigan. Los dones de liderazgo de Débora se ganaron el respeto tanto de hombres como de mujeres. Aunque pocas mujeres en su época ascendían a posición de liderazgo. Incluso Barak, el comandante militar de las tribus del norte de Israel, buscó su ayuda. A ver, miremos un poquito de las características que tiene que pasar un líder que se destacan de la vida de Débora. Primeramente, respetarte a ti mismo y a aquellos con quienes trabajas. Una característica importante que destacamos de Débora. Respetarte a ti mismo y a aquellos con quienes trabajas. Ganarse el respeto de otros siempre comienza con ganarse el respeto a uno mismo y a sus compañeros. Débora hizo esto y personas de todo Israel acudían a ella para zanjar sus disputas. Si deseas ganarte el respeto de otros, primero demuestra un respeto sano por ti mismo y por tus compañeros. Sobrepasar las expectativas de otros. Ese es otro aspecto. Sobrepasar las expectativas de otros. Pocos observadores podrían haber
esperado que Débora cambiara el modo en que vivían los israelitas. Sin embargo, ella elevó la norma de vida para la persona común y devolvió la paz a la nación. Los líderes que se ganan el respeto de otros recorren la milla extra, luchan para lograr la victoria y llevan a otros con ellos. Permanecer firme en tus convicciones es otro aspecto. Debieron haber sido necesarias fuertes convicciones para que Débora convocara a Barak y le ordenara luchar. Incluso cuando Barak dudó de la campaña, ella no vaciló y demostró sus convicciones al acordar acompañar a Barak a la batalla. Los seguidores respetan a un líder con convicción y disposición al unirse al viaje. Poseer una seguridad y madurez poco comunes. Débora nunca intentó apropiarse el mérito de la victoria de Israel, sino que reconoció a quienes ayudaron a ganar a la nación. Los líderes respetados no toman todo el mérito para sí mismos, dan todo lo que pueden a los demás. Hay que experimentar el éxito personal. Los líderes no pueden ayudar a otros a disfrutar de éxito a menos que ellos mismos hayan tenido éxito. Débora ya había tenido éxito como profetisa y juez antes de pedir al pueblo que luchara. Contribuir al éxito de otros. Débora hizo todo correctamente al llamar al pueblo a la batalla. Les dio un comandante y los recursos que necesitaban. También les dio la palabra del Señor de que ganarían bajo la dirección de ella. La mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Eso lo vemos en Jueces capítulo 4, versículo 24. Pensar por delante de otros es algo que vemos también que se destacó en Débora. Débora no le dijo simplemente a Barak que luchara. Ella ideó un plan para su ataque y después acompañó a Barak a la batalla. El resultado, una victoria abrumadora. ¿Cómo no iba a respetar el pueblo a un líder de tal estrategia y visión? En general, los líderes ejercen su autoridad en 5 niveles. Tome nota de esto. Primero, posición, permiso, producción, desarrollo de las personas y personalidad. Lo repito. Los 5 niveles son posición, permiso, producción, desarrollo de las personas y personalidad. En el tema de la posición, los títulos o descripciones de trabajo proporcionan el nivel más bajo de liderazgo. Las personas siguen a esos líderes solamente porque tienen que hacerlo. Ahí fue donde comenzó Débora como profetisa, pero el liderazgo que se queda en este nivel se vuelve más débil, no más fuerte. Los líderes que quieren que otros les sigan simplemente porque son el jefe, pierden pronto el respeto. Segundo, el permiso. A medida de que los seguidores llegan a conocer y confiar en un líder, comienzan a seguir porque quieren hacerlo. Las personas acudían a Débora en busca de su influencia, pero ni siquiera las relaciones positivas por sí solas pueden crear un liderazgo duradero. Tercero, producción. En este nivel la influencia crece y el respeto aumenta debido a lo que el líder y las personas logran juntos. Las personas comienzan a seguir debido a lo que el líder ha hecho por el equipo o la organización. El éxito de Débora como juez beneficiaba a todo el pueblo. Si llegas a este nivel, tu equipo y tú pueden alcanzar muchas de sus metas. Pero para experimentar un impacto transformador y un éxito duradero, debes dar el salto al siguiente nivel. Cuarto, desarrollo de las personas. El llamado más elevado de cualquier líder es ayudar a otros líderes a alcanzar su potencial. Débora ayudó a Barak a alcanzar el propósito que Dios le había dado. Los líderes pasan a este nivel, cambian su enfoque, inspiran y dirigen a sus seguidores. Y también cambiar su enfoque de inspirar y dirigir a desarrollar y liderar. Es decir, cuando los líderes llegan a este nivel, cambian su enfoque de inspirar y dirigir a seguidores
a desarrollar y liderar a otros líderes. Vemos el quinto, personalidad. Los líderes que pasan su vida desarrollando individuos y organizaciones marcan un impacto tan increíble durante tanto tiempo que las personas siguen debido a quién es el líder. La descripción de Débora como una madre de Israel parece indicar que ella logró el nivel de personalidad en el liderazgo. Los líderes no pueden planear llegar al nivel 5, llegan a este nivel solamente con el tiempo y con la gracia de Dios. Algo que destacamos de Débora son estas características que acabamos de mencionar. Hay algo que también tenemos que hablar acerca de Gedeón y de Sansón. Enseguida lo vamos a describir. Continuamos. Las lecciones que aprendemos en Jueces. Los líderes que hacen concesiones en sus valores, finalmente hacen concesiones en sus metas. Se necesitan un fuerte liderazgo espiritual para crear un cambio radical en el reino de Dios. Los líderes deberían dirigir desde su área de dones y fortaleza. Quien tiene el plan y la perspectiva es quien tiene el poder y la influencia. Los líderes deben aprender a liderarse a sí mismos antes de liderar a otros. Las personas apoyan primero al líder antes de apoyar la causa. Dios con frecuencia levantará al líder más improbable para lograr sus propósitos. Continuamos y hablemos de Gedeón. Vamos a mirar algunas características de Gedeón y yo les sugiero tomar mucha atención, incluso tomar los apuntes necesarios, porque encontramos características maravillosas, porque aquí vemos precisamente esto, que la gente apoya al líder y luego apoya a la visión. Cuando se habla en seminarios de liderazgo, por ejemplo, acerca de las preguntas que se dan acerca de la visión, invariablemente alguien va a preguntar si se da que la visión va cambiando con el tiempo, pero alguien puede preguntar, o alguien ya preguntó, ¿cree que las personas que me siguen apoyarán mi visión? Y primeramente yo puedo preguntar así, en base a este tema, que podríamos preguntarle a ese que pregunta. ¿Las personas lo apoyan a usted? Necesitamos primero, antes de pensar en que apoyen nuestro plan, tenemos que pensar si las personas nos apoyan. Como dice aquí, las personas apoyarán primero al líder antes de apoyar la causa. Muchos creen que si la causa es lo bastante buena, las personas automáticamente la apoyarán y la seguirán. Pero las personas al principio no siguen causas dignas. Siguen a líderes dignos que promueven causas dignas de seguir. Las personas apoyan primero al líder, luego la visión del líder. Quienes escuchan filtran cada mensaje a través del mensajero que lo da. No se puede separar al líder de la causa que promueve. No es una proposición de o más o. Ambas cosas van siempre juntas. No se puede decir o, es decir, no podemos decir apoyan la causa o al líder. Apoyan al líder y a la causa. Van juntas. Y nosotros nos ponemos a mirar detenidamente la vida de Gedeón descrita en la palabra del Señor y podemos nosotros afirmar que si Gedeón estuviera ahorita en medio nuestro, nadie lo escogería como líder. Es improbable que alguien lo escoja. Ciertamente, ni el propio Gedeón se hubiera escogido. Él no se veía como líder.
Y es por eso que dice la palabra del Señor: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es lo que Gedeón le preguntó al ángel que Dios le mandó para que él derrote a los madianitas. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Capítulo 6, versículo 15. Y siempre el menor era tomado como el menos valioso de la casa. Recuerden a David, ni lo llamaron para sentarse a la mesa cuando vino Samuel. A pesar de las dudas de Gedeón, Dios le usó. El pueblo se reunió en torno a Gedeón y él dirigió a Israel a la victoria más dispareja en la historia de la nación. Miremos las cosas que tenía Gedeón. Gedeón progresó de ser un miembro desconocido de un clan menor a ser un líder de las tribus del norte. Él creció como líder a través de varias etapas. Vemos primero su carácter. Comenzó en el hogar. Un buen líder demuestra lo que vale primeramente a quienes están más cerca de él o ella. Gedeón comenzó con 10 sirvientes de su casa. Con la ayuda de ellos destruyó un altar de Baal, construyó un nuevo altar a Dios y ofreció el sacrificio requerido por Dios. Se ganó a un influyente clave, es decir, Gedeón tenía carisma. Los hombres de Ofra se enfurecieron con Gedeón cuando descubrieron que había destruido el altar de Baal y ordenaron a su padre Joás: saca a tu hijo para que muera. Jueces capítulo 6, versículo 30. Sin embargo, Gedeón se ganó a un poderoso aliado en su padre. Joás defendió a su hijo y salvó la vida de Gedeón. Vemos también que él tenía credibilidad, amplió su círculo. Gedeón se ganó a su ciudad al ganarse la influencia de Joás y entonces rápidamente se ganó la lealtad de los abiezeritas, la gente de su región, junto con tribus que estaban más allá de sus fronteras, es decir, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón y la de Neftali. Incluso el pueblo de Efraín se unió a él. Cuando un grupo central de personas apoya tu liderazgo, querido hermano, es posible que tu círculo de influencia crezca. Y la cuarta cosa que vemos en Gedeón es que él tuvo una buena culminación. Se movió en el momento correcto. Hubo tantas personas que apoyaron el liderazgo de Gedeón que Dios tuvo que enviar a algunos a sus casas. Vemos en Jueces capítulo 7, versículo 2. Dios redujo el número de los seguidores de Gedeón a 300. Sin embargo, cuando lucharon bajo el liderazgo de Gedeón, obtuvieron una gran victoria y Dios recibió la gloria. Miremos 7 aspectos que tienen los líderes que los demás quieren ver en un líder. La gente siempre pregunta, ¿por qué debería seguirte? Los líderes deben entender que se muestran a ellos mismos antes de siquiera tener la oportunidad de mostrar su visión. Cuando los líderes o cuando los seguidores obtengan confianza en el líder, sentirán confianza respecto a la visión. Observemos 7 cualidades que atraen a las personas de un líder. Primero, llamado. Segundo, perspectiva. Tercero, carisma. Cuarto, talento. Quinto, habilidad. Sexto, capacidades de comunicación. Y séptimo, carácter. No está excluido. El carácter es fundamental. Llamado. Pocas personas son tan atrayentes como el claro llamado del líder. Anteriormente, Gedeón había vivido el temor, dudaba de sí mismo y pidió múltiples señales para confirmar su misión. Pero cuando aceptó su llamado, pasión y valentía llenaron su corazón. Segundo punto, perspectiva. La gente respeta a un líder con perspectiva, sabiduría para ver los problemas y visión para ver lo que hay por delante. Dios dio a Gedeón perspectiva sobre los débiles corazones de los madianitas. Cuando Gedeón llamó a sus hombres a la batalla, entendía que Dios había asegurado su victoria. Tercero, carisma. Las personas acuden en masa hacia líderes que les hace sentirse bien.
consigo mismas. Cuando Gedeón invitó al pueblo de Efraín a unirse para perseguir a los madianitas, ellos reaccionaron con enojo, pero Gedeón les ayudó a ver la importancia de su papel, recordándoles que ellos habían capturado y matado a los príncipes de Madián. Jueces capítulo 8, versículo 1 al 30. Cuarto aspecto, talento. No hay que mirar más allá de la industria del entretenimiento para encontrar evidencia de que los seguidores se reúnen en torno al talento. Aunque no conocemos mucho sobre las capacidades generales o naturales de Gedeón, el ángel lo llamó varón esforzado y valiente y le indicó, ve con toda esta tu fuerza. Jueces capítulo 6, versículos 12 y 14. Es más probable que Gedeón poseyera fuerza física y también valentía. Quinto, habilidad. La gente siente una atracción natural hacia alguien que pueda hacer cosas. Gedeón no intentó contar con el apoyo de los de Efraín hasta que hubo demostrado su habilidad. Sexto, capacidades de comunicación. Un líder que no puede comunicar su llamado y su visión tiene problemas para conseguir que alguien apoye su liderazgo. Siempre que Gedeón hablaba a su pueblo, ellos le entendían y le seguían. Séptimo, carácter. Se necesita carácter para ganarse la confianza y mantenerla. Gedeón comenzó fuerte, levantándose cuando otros no lo hicieron. Mostró valentía ante probabilidades contrarias, pero al final un error de su carácter les traicionó tanto a él mismo como al pueblo. Después de sus victorias, Gedeón creó un ídolo y lo mató, y lo levantó en Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Jueces capítulo 8, versículo 27. Queridos hermanos que me están escuchando, hay un personaje más en la historia de los libros de Jueces que podemos considerar destacado y que es necesario tomar su ejemplo. En realidad dos, uno es Jefté y el otro es Sansón. Antes de hablar de Sansón, hablaremos un poquito acerca de Jefté. Jefté toma una mala decisión. En Jueces capítulo 1, versículo 1 al 31, encontramos esta historia. Jefté es el 9º juez de Israel. Puede que haya sido un varón esforzado, pero también comenzó la vida como hijo de una mujer ramera. Jueces capítulo 11, versículo 1. Aprenderemos en esta oportunidad algunas lecciones de liderazgo que fueron cruciales en su vida de este personaje. Primero, incluso los candidatos improbables pueden convertirse en líderes influyentes. Eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 11 hasta el versículo 3. La gente sigue a los líderes porque ellos poseen un don relevante. Versículo 4 al 6. Los buenos líderes investigan sobre la petición y el resultado deseado. Versículos 7 al 11. Los líderes eficaces negocian acuerdos donde todos ganan siempre que sea posible. Versículos 12 al 28. Irónicamente, aunque Jefté modeló estas lecciones, tomó una decisión trágica justamente antes de conquistar a los amonitas. Impetuosamente hizo el voto de sacrificar al Señor cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Eso está en Jueces 11:31. Tristemente, su única hija salió a recibirle tras su victoria y su promesa apresurada le costó una hija querida. Jefté nos enseña que incluso el líder más brillante puede ser vencido por su voluntad o sus emociones. Decisiones y compromisos no deberían tomarse en un vacío. Los líderes deben sopesar lo que están dispuestos a sacrificar anticipadamente. Los buenos líderes cumplen sus compromisos a pesar de cuál sea el costo. Eso vemos como lecciones que aprendemos de la vida de Jefté. Nosotros vamos a mirar un poquito más para que el libro de Jueces sea tan sustancioso como todo lo que tiene, para poder nosotros mirarlo detenidamente. Y hay algo que nos enseña Sansón.
que es la confianza, que es el fundamento del liderazgo. El historial de éxitos y fracasos de un líder construye o destruye su credibilidad. Es parecido a ganar y gastar cambio. Cada vez que tomas una buena decisión de liderazgo, uno pone cambio en el bolsillo. Cada vez que tomas una mala, tienes que pagar de ese cambio. Todo líder tiene cierta cantidad de cambio en su bolsillo cuando comienza en una nueva posición de liderazgo. Desde entonces en adelante, o bien aumenta su cambio, o bien tiene que pagar. Para construir confianza, el líder debe ser ejemplo de 3 cualidades: capacidad, conexión y carácter. La gente perdonará errores ocasionales basado en la habilidad, en especial si pueden ver que sigues creciendo como líder, pero no confiarán en alguien que resbala en el carácter. En esa área, incluso los lapsos ocasionales son letales. Ningún líder puede romper la confianza de su gente y esperar seguir influenciándolos. La confianza hace posible el liderazgo. En todo lo que concierne a la vida de Sansón, podría haber llegado a ser uno de los grandes líderes de Israel. Sin embargo, resultó ser uno de los peores. ¿Cómo pudo alguien con un comienzo tan fuerte terminar tan mal? Sansón aprendió por el camino difícil que la confianza proporciona el fundamento de todo liderazgo genuino. Este hombre impetuoso, volátil, lujurioso, variable, emocional e impredecible, constituye en un muy buen ejemplo de un líder muy malo. Ya que nadie podía confiar en él, nadie siguió su liderazgo. Señales que nos muestran que los líderes tienen ciertos problemas. Los líderes que erosionan el terreno firme de la confianza, por lo general muestran una o más de las siguientes señales. Los líderes con problemas, primeramente, no abordan claras debilidades de carácter. Segundo, cuentan con el engaño para salvaguardarse. Tercero, actúan impulsivamente. Cuarto, son vencidos por un área de debilidad. Y quinto, hacen un mal uso de los dones que Dios les ha dado. Estamos hablando de estas personas que son destacadas en el libro de Jueces. Hoy estamos hablando de Sansón. Y Sansón precisamente tiene estas señales que nos muestran que los líderes tienen problemas. Primero, no abordan claras debilidades de carácter. Sansón batallaba con la impureza sexual, pidió una esposa pagana, se acostaba con prostitutas y finalmente Dalila lo destruyó. Siempre que un líder descuida reparar sus defectos de carácter, estos empeoran. 2. Cuentan con el engaño para salvaguardarse. Las personas que filtrean con la desobediencia, con frecuencia engañan a otros para protegerse. A Sansón le gustaba utilizar acertijos para superar a otros. Él no decía toda la verdad, lo cual más adelante condujo a desconfianza y traición. Actúan impulsivamente. Una vez tras otra, Sansón demostró su impetuosidad. Escogió a su esposa apresuradamente, hacía apuestas sin pensar, y más de una vez su espíritu impulsivo lo condujo a una sangrienta batalla. Un líder que no puede controlar su estado de ánimo se pone en peligro a sí mismo y también a otros. Son vencidos por un área de debilidad. El pecado finalmente consume a cualquiera que le dé rienda suelta. Sansón encontró a un igual en Dalila. El engañador fue engañado, el seductor seducido. Él perdió un peligroso juego y eso le costó todo. Hacen mal uso de los dones que Dios les ha dado. Sansón poseía una inmensa fuerza y unción piadosa, pero daba ambas cosas por sentadas. Muchas veces Sansón explotó su don dado por Dios y dirigió a la liberación de su pueblo para la venganza personal.
Cuando un líder hace un mal uso de los dones de Dios, inevitablemente siguen graves consecuencias. Pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo de la vida de Sansón, porque no todo ejemplo malo tiene lecciones malas. También podemos extraer lecciones muy positivas para poder evitar ciertos errores. Cuando los líderes pierden su disposición a aprender, es algo que vemos en la vida de Sansón. La naturaleza egocéntrica, indisciplinada y arrogante de Sansón le hizo no estar dispuesto a aprender. ¿Qué sucede cuando los líderes pierden su disposición a aprender? Primero, aprenden a confiar en su propia fuerza y entendimiento. Segundo, no aprenden de sus errores. Tercero, reaccionan en lugar de liderar. Cuarto, son derrotados fácilmente. Primero, aprenden a confiar en su propia fuerza y entendimiento. Los líderes no dispuestos a aprender pierden contacto con Dios y con su pueblo. Confían en su propia fuerza y no buscan dirección de Dios ni de otros. Sansón usó repetidamente la fuerza bruta y la violencia para manejar las dificultades. Cuando quedó avergonzado en su fiesta de bodas, mató a 30 hombres. Cuando los hombres de Judá le entregaron a Filistea, él apaleó a 1000 hombres hasta matarlos. Cuando fue pillado con una prostituta, destruyó las puertas de la ciudad de Gaza. Sansón no siguió el consejo de sus padres, nunca aceptó consejos de su gente y no buscó a Dios para obtener dirección. Peor aún, Sansón nunca reconoció a Dios como la fuente de su fuerza. Pasó de ser un hombre de unción a ser un hombre de arrogancia. No aprenden de sus errores. La vida de una persona va cuesta arriba o cuesta abajo, dependiendo de sí. Cae hacia adelante o hacia atrás. Es un error solamente si no aprendes de ello. La vida de Sansón no revela ningún registro de mejora. Solamente un espiral descendente. Para que los líderes aprendan de sus errores deben ser lo bastante grandes para admitir errores. Sansón culpó a todos los demás de sus problemas. Ni siquiera una sola vez admitió su pecado, ni se humilló delante de Dios. Lo bastante inteligentes para beneficiarse de ellos. Una cosa es saber que estás equivocado. Otra distinta es descubrir por qué erraste. Los bastante fuertes para corregirlos. Si no puedes implementar los cambios necesarios, no puedes mejorarte a ti mismo o tu situación. Tercero, reaccionan en lugar de liderar. Mientras que los buenos líderes son proactivos, las personas no dispuestas a aprender reaccionan casi exclusivamente. Cuando Sansón vio a la hija de Timnat, inmediatamente le pidió matrimonio. Cuando su esposa se casó con su mejor hombre, quemó los campos de los filisteos. Sansón reaccionó hasta el momento de su muerte y dejó a su pueblo gimiendo bajo la opresión filistea. Son derrotados fácilmente. Las personas no dispuestas a aprender siempre pierden. Incluso un gran talento como el de Sansón puede llevar a la persona solamente hasta cierto punto. El defecto de carácter de Sansón, que no fue reparado debido a un espíritu poco enseñable, condujo a la erosión mortal. Condujo a la erosión moral y el pecado no controlado. Y eso condujo a su destrucción. ¿Quién sabe qué podría haber sucedido si Sansón hubiera conectado humildemente con Dios, hubiera buscado la guía y el rendir cuentas de su pueblo? Una gran pregunta que nosotros nos podemos hacer para poder meditar en ella. Y para cerrar nuestra clase de jueces, quiero yo terminar explicando la vida de Sansón y de Josué, la vida de Gedeón y de Sansón, con los ejemplos de su liderazgo que no terminaron bien. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué hay tan pocos líderes en la Biblia que terminan bien? Más de 2/3 de los líderes bíblicos terminan mal. Consideremos, por ejemplo, a estos dos que vamos a hablar, que son demasiado famosos: Gedeón y Sansón. Miremos a Gedeón. En el principio de su carrera, registrado en Jueces, capítulo 6, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 25, encontramos que
es escogido por Dios, aborrecía los ídolos, tuvo una visión angélica, destruyó ídolos y fue un gran libertador. Pero en el final de su carrera, en Jueces capítulo 8, versículo 1 al 32, encontramos que es rechazado por Dios cuando fue primero escogido por Dios. Hizo un ídolo cuando él aborrecía los ídolos. Tuvo una visión angélica al principio y ahora hizo pecar a Israel. Se convirtió en una piedra de tropiezo cuando él ya había destruido a los ídolos. Y su bien arruinado por su maldad cuando él había sido un libertador. Rechazado por Dios, hizo un ídolo, hizo pecar a Israel, se convirtió en piedra de tropiezo y su bien arruinado a causa de su maldad. Miremos a Sansón. Miremos que él inicia su carrera en Jueces capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 19. Y luego vemos el final de Sansón en Jueces capítulo 16, versículo 20 al 27. Miremos, él fue dedicado a Dios y terminó siendo el que perdió la dedicación a Dios. Fue un gran guerrero, pero lo vemos terminando siendo engañado por una mujer. Tercero, sumamente fuerte, pero le quemaron los ojos. Cuarto, mató a miles de soldados y lo vemos encarcelado con la cabeza rasurada. Vemos a un hombre de fe y lo vemos al final abandonado por el Señor. Vemos que él mató a un león y al final lo vemos burlado y ridiculizado. Lo vemos que él rompió cuerdas fuertes, pero también lo vemos al final que nunca cumplió su potencial. Lo vemos al principio que derribó las puertas de Gaza, pero al final lo vemos que él perdió la unción. Muchos líderes fracasan hacia el final de su vida porque, en cierto modo, diluyen la bendición original que les impulsaba. Su éxito los distorsiona y no ponen freno a su debilidad. Querido hermano, para cerrar este tema, no dejes que esto te suceda a ti. A un buen comienzo ayuda, un buen final te corresponde a ti realizarlo. Te lo repito, aunque un buen comienzo ayuda, un buen final te corresponde a ti realizarlo.